Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy, siguiendo con la misma temática, en el área espiritual te traigo un súper tema en el cual muchas personas dicen, no, es que el narcisista nunca va a pagar y que realmente yo voy a ser siempre infeliz y siempre voy a ser la víctima y yo mírame cómo estoy, ¿verdad? Sé que estos temas hay muchas personas que no lo comprenden y hay otras personas que he descubierto últimamente que les molesta que hable de estos temas. En realidad, cuando a mí no me importa algo, pues no le pongo atención. Pero me he dado cuenta que este tipo de temas que hablo está llamando mucho la atención, sobre todo de personas, pues que en realidad yo creo que son personas o narcisistas o traen algún problema consigo mismos y entran al canal para insultarme, para escribirme cosas. Y me dio mucha risa que en el último video una de las personas me escribió y me da risa en realidad porque lo comento para que veas el extremo de lo que carga estos temas porque no quieren que la verdad se sepa, porque no quieren que las cosas se sepan al enemigo, a Satanás, digámoslo así, ¿verdad? En este término lo que había dicho el líder de los narcisistas, el padre de los narcisistas, no quiere que la gente se entere de este tipo de temas porque sabe que si la gente se entera de este tipo de temas puede ser libre. Entonces me dio mucha risa en el último video que me dejó pensando mucho y estuve pidiendo mucho al Señor que me diera ideas y discernimiento de cómo seguir manejando los temas espirituales porque en realidad están causando gran controversia. Entre esas, la última persona en mi video, ¿verdad? Donde hablo del líder de Satanás, empezó a insultarme, a decirme que yo tenía cara de satanista, que en mis ojos se veía el espíritu satánico, ¿no? Y todo de verdad, no hallaba yo cómo pensarlo de esa persona que me escribió y sí, cómo se atrevió a hacerlo. En el aspecto de que digo yo, ¿cómo yo podría creer o ser creyente de Satanás? O lo que él me dijo, ¿no? Que se veía Satanás en mis ojos. Si yo estoy hablando de cómo revertir esto, evidentemente sé que es el enemigo que se está levantando en mi contra, porque está molesto que yo hable de estos temas y sabe que si las personas escuchan ese tipo de temas pueden ser libres y es lo que Satanás no quiere. El líder de los narcisistas es lo que no quiere. Entonces el día de hoy te voy a hablar en la lucha de narcisistas empáticas o personas creyentes también. ¿Quién va a ganar la lucha? ¿Quién tiene el triunfo de esto? ¿Realmente va a haber un triunfo para los empáticos o va a ganar el narcisismo? El día de hoy te voy a hablar sobre este tema y te voy a hablar de varios pasajes de la Biblia. Si tú eres creyente y te interesa este tema en el término de la Biblia, te vas a impactar con los versículos que te voy a dar conforme a la palabra de Dios de lo que habla y sigue hablando la palabra de Dios con respecto al narcisismo. Y no es un tema que a mí se me ocurrió de la noche a la mañana y te lo puedo decir porque yo estaba cautiva de este tipo de relaciones y más bien que de este tipo de relaciones, de este tipo de demonios que se mueven a través de este tipo de relaciones. Y el día de hoy me cubro antes con la sangre de Cristo antes de comenzar este video y también te digo a ti que si no te gustan este tipo de temas espirituales, pues simplemente en vez de dejar pues tu veneno, por así llamarlo, o tu enojo, ¿verdad? Que en realidad a mí me causa risa y que como quiera lo voy a seguir comentando aquí, pues no veas el video. Sí, porque si tanto te molesta, ¿por qué te interesa verme? Sí, entonces mejor no veas este tipo de videos si no estás interesado. Y si eres del lado del chanclas, del de abajo, ¿verdad? Pues si quieres deja tu comentario y con mucho gusto lo que voy a hacer es orar por ti, pero de nada vale que vengas y comentes algo aquí que no tiene caso si tú sabes de qué se tratan mis temas. Entonces evidentemente si estás aquí y te los chutas completo es porque te interesa. Entonces realmente no pierdas tu tiempo y ponte entonces a idealizar algo que te vaya a dar un tema a ti que contradiga lo que yo digo si es que te parece que está tan mal. ¿Qué significa que Satanás es el príncipe de la potestad, el aire? Realmente el enemigo tiene más poder y control. Los narcisistas son los dueños de este mundo porque cada vez más que yo me levanto en las mañanas me doy cuenta con los mensajes que me llegan que cada vez son más y más y más personas las que están sufriendo ataque demoníaco, al igual que yo, como te vuelvo a repetir.
cuando hablo de estos temas, más personas narcisistas se levantan, más el narcisista se enfurece y hace cosas en contra de, pues podríamos llamarle los hijos de Dios. Entonces, si tú fuiste atacado por un narcisista, créeme que hay un gran propósito para tu vida por parte de Dios, porque el propósito y el plan era destruirte para que tú no te pudieras levantar y no cumplieras ese propósito aquí. Entonces, Efesios 2:2 nos dice, nos habla sobre que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y te voy a hablar sobre este tema porque la Biblia dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y fíjate bien, te voy a hablar también porque hay muchas mujeres y hombres que me escriben diciendo es que no tienes misericordia del narcisista, tú no eres quien para juzgar y bla, 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 bla. Y realmente en esta palabra Dios dice que tiene misericordia, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como me lo dio a mí y como de verdad yo te puedo admitir que mi vida era un desastre total. Antes de que Cristo viniera a mi vida, toda mi vida fue un desastre, hasta que yo conocí a Cristo y le recibí en mi corazón. Y así como yo tuve la oportunidad, también el narcisista la puede tener, pero seguimos en la misma cuestión. La Biblia habla de estos seres y la Biblia habla de que estas personas no se arrepienten y no se arrepentirán. Y fíjate bien, el día de hoy te lo voy a decir en la Biblia, con la palabra de Dios. Entonces dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, o sea, en nuestro caso, los que tratamos cada día de mejorar, de pedir perdón a Dios, de seguir buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas, aún inclusive dentro de las circunstancias malas, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Eso dice la palabra de Dios, siguiendo la corriente, porque yo andaba en el mundo también de este mundo. Y por eso me metí, me involucré y pues evidentemente tú también en este tipo de relaciones, porque te involucraste con las cosas del mundo conforme. Fíjate lo que dice aquí, porque está tremenda la palabra de Dios con respecto al narcisismo, al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué significa esto? Dios está hablando que había hijos de desobediencia. El espíritu del aire, o sea, el espíritu de Satanás, el príncipe de las tinieblas, Satanás, opera en los hijos de desobediencia. No es que yo esté satanizando al narcisista, lo dice la palabra de Dios. Y te voy a decir varios pasajes donde comprueba lo que yo te estoy hablando, ¿verdad? Como te he dicho antes, para que no pienses que yo satanizo al narcisista y que luego no pierdas tu tiempo escribiéndote y mandándome mensajitos y recaditos diciendo que yo estoy hablando mal de narcisista y que los odio y todo eso. Entonces, Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros. O sea, a nosotros, ¿verdad? Y también a los narcisistas, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando andábamos de pecadores y pecadoras, porque todos somos pecadores. Entonces, en los cuales anduvisteis en otro tiempo pasado, cuando yo no me había arrepentido, cuando andaba haciendo mis barbaridades, siguiendo la corriente de este mundo. Por eso anduve en puras relaciones de esas, porque yo andaba siguiéndole la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Te lo acabo de decir, Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que son los narcisistas. En este texto, el apóstol Pablo describe a Satanás, primero como príncipe con potestad, o sea, es el príncipe de este mundo, porque tiene un poder auténtico en el mundo. Para aquella gente que dice, es que tú le das un poder a Satanás y tú parece que lo único que te importa es hablar de Satanás. No, estamos en una guerra espiritual. Para que él cree que porque ya recibió a Cristo en su corazón, pidió perdón de pecados y que de arriba se va a arreglar todo nomás por estar sentado los domingos en la iglesia, es una mentira. Yo tengo que pelear una guerra que sí, ya Cristo me dio la victoria, pero yo tengo que pelearla en oración y levantándome en el nombre de Jesús, porque el enemigo me va a seguir atacando. Y más si soy creyente. Entonces, en este texto el apóstol Pablo describe a Satanás como el príncipe
de este mundo, tiene potestad, tiene poder, tiene un poder de verdad en este mundo. ¿Y cómo lo demuestra? Pues a través de sus discípulos, los hijos del diablo, ¿sí? Porque inclusive este poder que tiene Satanás, pues lo dice la palabra de Dios, se lo dio Jesús, y lo dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5:19 nos habla sobre el maligno, ¿sí? Y se refiere a Satanás, al dueño de estas personas. Y dice aquí, primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, no hay mucha ciencia con este tema, ni tengo que ir con psicólogos, ni tengo que ir con psiquiatras, ni tengo que ir a... La palabra de Dios habla de estas personas y ahí está el manual de vida de cómo te puedes liberar. Dios te ha dado el poder, pero también permitió que el maligno estuviera entre vosotros. Entonces, Dios le dio este poder al maligno, sí, cuando lo echó también a la tierra y lo dejó como príncipe de las tinieblas, y cuando desafortunadamente a través de Adán, pues entró la maldición. Lucas 4:6. Al final te voy a hablar sobre la victoria. ¿Quién ganan? ¿Los narcisistas o los empáticos? Entonces, y le dijo al diablo en Lucas 4:6-7. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, o sea, todo este poder y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás tiene poder sobre algunas enfermedades, sobre las situaciones que pasan después de la relación narcisista. Tiene el control sobre la persona y por eso la persona es muy difícil que de primeras salga de la relación. Ahora, como te vuelvo a repetir para que no me empieces a poner ahí en los comentarios, ay, es que tú le das el poder al maligno. No, te voy a hablar del poder que tiene Dios sobre el maligno. En cierto sentido, Satanás tiene el poder sobre la muerte de las personas, ¿sí? Tiene poder para venir a atacar a las personas, tiene poder para hacer miserable la vida de las personas y lo hace a través de los narcisistas. Esa es la tarea del narcisista en esta tierra. Es esa persona, ese hijo desobediente, esa persona amadora de sí misma, esa persona que solo piensa en sí, esa persona avara, esa persona que no le importan los sentimientos de otros, que solo está buscando su propio bien, que solo piensa en él, y nadie más le importa, porque eso es el narcisista. Entonces es hijo de Satanás. Entonces, Hebreos 2:14 dice, es un versículo de la Biblia que nos revela el propósito de Jesús. Entonces nos dice que Jesús se hizo carne. Sí, es ahí donde nosotros tenemos la victoria. Jesús se hizo carne y sangre como tú y como yo, para vencer al diablo y a todas sus potestades y también liberarnos del poder de la muerte. Entonces, ahí tengo la respuesta de lo que me va a liberar de este tipo de relaciones y demonios que se mueven a través de estas personas. Nos enseña que Jesús nos amó tanto que se humilló a sí mismo y murió por ti y por mí, inclusive por el narcisista, pero dejó que las potestades demoníacas le controlaran. Entregó su voluntad al diablo. El narcisista entregó su voluntad al diablo. Entonces, la razón por la que Satanás se le llama príncipe en lugar de rey es porque solo hay un rey de reyes y señor de señores que puede tumbar cualquier circunstancia y situación que estés pasando con la persona narcisista. Jesucristo, rey de reyes y señor de señores sobre toda potestad demoníaca. Ahora, evidentemente esa persona que me escribió en el video anterior que en mis ojos se veía Satanás y que no sé qué, de verdad, yo no estaría hablando de la liberación, no estaría hablando de estos temas, porque en realidad lo importante de esto es darte cuenta las potestades que se mueven a través de estas personas y claro que el enemigo anda con la cola entre las patas porque lo andamos descubriendo, no nada más yo. Por ahí hay otras 2 youtubers que también hablan de los mismos temas que yo y no nos vamos a callar. He escuchado en varios videos de otras youtubers que hablan de los mismos temas que yo y no se piensan callar. Yo tampoco lo voy a hacer porque voy a seguir desenmascarando el poder del maligno y también te voy a seguir diciendo cómo.
puedes renunciar a todo eso que el narcisista hizo sobre tu vida o que más bien el maligno ha tratado de hacer a través de la vida de estas personas sobre tu vida y decirte que no tiene más poder que el poder que tiene Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre toda potestad, sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia económica, sobre toda cosa que el maligno y maldición haya querido traer sobre su vida. Primera de Timoteo 6:15 se refiere a la aparición de Jesucristo en su segunda venida en el momento que Cristo será revelado desde el cielo, por el bendito y único todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Date cuenta que estamos en una guerra. Date cuenta que esto es una guerra abierta ya. Tantas cosas malas que están sucediendo, tantas personas perversas que se están levantando, inclusive en contra de nuestros hijos, tantas enseñanzas demoníacas que no te las voy a hablar aún en este video, pero que te voy a ir revelando poco a poco los secretos del espíritu de narcisismo. En el siguiente video no te lo vayas a perder porque voy a hablar sobre el espíritu de Astaroth, que es un espíritu que se mueve a través de los narcisistas y es un espíritu de manipulación muy poderoso, pero no más poderoso que la sangre de Jesús. Entonces Dios es el único que gobierna sobre todo. El narcisista podrá ser muy pipiris nice y podrá andar destruyendo vidas y podrá aparecer por aquí y por allá. Por eso cuando me dicen, es que parece que nunca va a pagar, espérate, pues yo no estoy esperando a que pague. Yo ya sé que Dios ya ganó en la cruz, entonces Dios es el más grande sobre toda potestad que se mueve a través de los narcisistas. Satanás y estos hijos del maligno sí también tienen poder sobre estas personas. El enemigo, Satanás, tiene poder sobre los narcisistas, ¿sí? Y me daba risa porque esta persona también, ahorita que me acuerdo de que me escribió en este comentario, y de verdad que hablo mucho de ese comentario porque me impactó mucho ese comentario que me hizo. Y me doy cuenta que a través de estas personas el enemigo se manifiesta porque está enojado que diga su nombre. Yo no le tengo miedo a la pronunciación del nombre. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene poder, porque Cristo ya lo venció, porque no tengo temor. Entonces, Satanás sí tiene poder sobre algunas personas y se les llama los hijos de desobediencia, que son los narcisistas. Y se refiere a ellos la palabra de Dios en Efesios 2:2. Lo puedes buscar. Son aquellos que no han confiado en Cristo como Señor y Salvador, aquellos que viven haciendo el pecado constante, aquellos que habla segunda de Timoteo y que hemos hablado hasta el cansancio las personas y yo que nos dedicamos a hablar de ese tema. Entonces, todo esto de los demonios está bajo el dominio de Satanás y es un plan que el enemigo, el diablo, está haciendo para robar almas a través de estas personas. Es un plan del enemigo, un plan más, porque como puede usar un narcisista, como puede usar una circunstancia en tu vida, como puede usar un accidente el enemigo, puede usar muchas cosas como lo hizo con Job, ¿sí? Pero en realidad el título de él es el título del príncipe de los demonios, de los hijos también de los demonios. Entonces, Satanás tiene un reino y un trono también aquí en la tierra. Y se le llama príncipe porque es un gobernante. Tiene el poder de manifestar el mal en el mundo, influyendo en las personas narcisistas y ordenando a los demonios a través de estas personas que hagan maldad, que destruyan a las personas. Está en el aire, el enemigo está en el aire y entra dentro de estas personas. Te vuelvo a repetir el capítulo y el versículo donde puedes buscarlo, Efesios 2:2. Se refiere al reino invisible sobre la tierra, donde el enemigo, para los que se asustan porque diga el nombre, y sus demonios se mueven y existen. Es una realidad espiritual. Desde luego, este espacio es la ubicación de la atmósfera, de la tierra y el aire. Entonces, en Efesios 6:12, Pablo escribe, porque mi lucha, dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha, o sea, tú y yo no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿A qué se está refiriendo con eso? Cuando no entiendas una palabra y estés leyendo la Biblia, dile al Espíritu Santo que te dé discernimiento. Y yo antes cuando leía la Biblia, antes de explicarte esto para que me lo puedas entender, no entendía ni fu ni fa. Es más, me daba sueño cuando empezaba a leerla.
Pero yo le pedí al Espíritu Santo que me fuera mostrando y revelando poco a poco qué significaba, y me metí en oración y le pedí al Señor que me hablara, y Dios poco a poco te va a ir revelando las escrituras, así como lo hizo conmigo y lo ha hecho con muchas personas, ¿verdad? No es que yo tenga algo en especial, lo puede hacer contigo y con cualquiera. Entonces, el Espíritu Santo te va a ir revelando, y la palabra de Dios en Efesios 6:12 dice, Pablo escribe, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, mi lucha, seguimos en lo mismo, no es en contra del narcisista, es en contra de las potestades demoníacas que se mueven dentro de la persona narcisista. Mi lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra de Dios. Este reino, estamos en un reino malvado conocido como el aire. La tierra podría ser una ubicación real, o sea, aquí, en esta tierra, aquí. De hecho, aquí te aseguro, hay mucha gente que habla y no habla. Yo lo he vivido, yo lo he sentido. Yo de verdad que desde que me metí a las escrituras a hablar de estos temas, o sea, no hay ciencia. Esto es palabra de Dios. Lo que está pasando en esta tierra con los narcisistas es palabra de Dios cumpliéndose. Entonces, llamémosle, en este mundo, en esta tierra, todo este mundo, dice Juan 12:31, que está en el dominio del diablo. Lo dice también en Mateo 4:8-9. Pero tiene poder y autoridad en el sistema mundial actual en el que existimos, que después también te voy a estar hablando sobre este tema de lo que viene en toda esta campaña que se está haciendo para que se cumpla lo que la palabra de Dios dice y que ya está sucediendo y que tiene que ver con el tema del narcisismo. Quitémosles el nombre de narcisistas y llamémosle el utensilio que el enemigo va a usar para destruir a sus hijos. Entonces, pero no va a poder. O sea, es un utensilio para querer hacerlo, pero te voy a decir por qué el empático, el Hijo de Dios ya ganó, ya tiene la victoria. Entonces, el poder del enemigo es ilimitado, es limitado. El poder de Dios no es limitado. Dios es omnipresente, omnipotente, y el enemigo no, el diablo no tiene poder, sobre todo no puede estar en muchas partes. Entonces siempre el enemigo está bajo el control soberano de Dios. O sea, él puede atacarte a través de estas personas, inclusive puede zarandearte a través de estas personas, inclusive te puede quitar todo como a Job a través de estas personas, y puedes quedar en ruina y enfermo y casi muriéndote ahí. Pero ¿qué crees? No puede robarte la vida, y es temporal si tú te agarras de Dios. Romanos 16:20, Dios nos ha revelado todos los porqués y los cuándos del dominio de Satanás, aunque ha dejado claro que solo hay una forma de escapar del poder del dominio de estos espíritus y de este padre de las mentiras, y es la única solución para que tú puedas cortar con toda situación que estás viviendo, con los demonios que se mueven a través de estas personas y de toda persona maligna en el mundo. Y de circunstancia maligna, que te vuelvo a repetir, no son ellos, son los demonios. Es una lucha contra demonios. Es a través de su Hijo Jesús. Hechos 26:18, Colosenses 1:13-14, ahí te lo dejo de tarea. Es Jesús quien, hablando de la inminente cruz, declaró la victoria. Entonces ahora el príncipe de este mundo y esas potestades que se mueven a través del narcisista van a ser echadas fuera. Y te vuelvo a repetir, la lucha no es contra ellos. Deja de ver al narcisista como si él fuera tu peor situación que has vivido en el mundo. Es lo que se mueve a través de ellos. No es él, están... algunos están poseídos, sí, pero la mayoría están influenciados. Por eso se puede creer que en algún momento el diablo los puede soltar. Ellos tendrían que tener un arrepentimiento, y el problema aquí es que ellos no se arrepienten. No es que yo los esté desechando de la victoria que ya Dios ganó por ellos también en la cruz, sino que ellos no quieren. Y no podemos obligar a las personas. El otro día una persona me estaba discutiendo de que Dios ya lo salvó. Pues entonces, ¿para qué vino Jesús? Si yo voy a creer que Dios ya me salvó solamente por el hecho de que dio a su Hijo, pero yo no lo recibo, no cambio y sigo haciendo las mismas fechorías, pues entonces en vano fue
la crucifixión. Realmente Dios no se equivoca. Dios dio su vida en la cruz porque esperaba también un arrepentimiento y un cambio genuino en las personas que le iban a buscar. No creas que nada más lo hizo así por hacerlo. Entonces, claro que Dios no iba a dar a su hijo solamente porque sí. Entonces yo tengo que hacer un cambio y la persona narcisista tiene que hacer un cambio si es que quiere que Dios la transforme. No es nada más porque por el simple hecho de ir a la iglesia y decir que soy creyente y que me veo bien bonito los domingos. No, tengo que hacer un cambio real, genuino, arrepentimiento genuino. No hay justificación para seguir pecando si yo quiero hacer un cambio real en mi vida. Entonces, donde te voy a decir que nosotros ya tenemos la victoria, los que creemos en esto, es porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 12:10, si lo lees, que Satanás todavía tiene un poder limitado. Sí lo tiene aquí en la tierra a través de estas personas, de las cosas que pasamos a través de estas personas para dañar al pueblo de Dios en la tierra. Pero, ¿sabes por qué está desesperado y por qué hay tanto narcisismo y por qué tanta maldad con narcisistas se está levantando? Y en narcisismo me estoy refiriendo a los hombres amadores de sí mismos que vienen en segunda de Timoteo. Sí, para que no me pongas réplicas si no conoces sobre el narcisismo, lee segunda de Timoteo. Porque sabe que tiene poco tiempo en esta tierra. Y sabe también que le queda poco tiempo para causar dolor y sufrimiento y estragos aquí. Y porque sabe también que somos más los que tenemos realmente el control en la situación respecto a arrepentirnos como empáticos, a cambiar, a renunciar a ellos y empezar a transformar nuestras vidas. Y no a ellos, sino a las potestades que se mueven en las regiones celestes a través de estas personas. Entonces tú tienes, ahora sí que como dicen por ahí, tú tienes el poder. Tú tienes el poder y el control en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, sobre toda potestad que se mueve en la tierra, en las cosas de la tierra y en las personas que usa el maligno, en las potestades del aire. Sobre todo nombre en esta tierra, Cristo ya venció en la cruz y estamos redimidos por su sangre. Entonces yo te invito, de verdad, a que te des cuenta que es una guerra. No es que esa persona o que el mal te quiera destruir o que ya estás vencido o que ya no hay escapatoria para ti o que ya... No, toma ese poder en el nombre de Jesús que Jesucristo te ha dado para vencer las tinieblas y vencer esta guerra espiritual. Tenemos las armas, pero desafortunadamente no todo el mundo lo habla. Y yo te voy a seguir hablando en los siguientes videos sobre esto. En el siguiente video te voy a hablar y voy a ir descubriendo poco a poco todos los demonios que se mueven a través de estas relaciones. Y voy a ir descubriendo por nombre y por situaciones lo que hacen. En el siguiente video te voy a hablar sobre el espíritu de Astarot. Es un espíritu de manipulación que está al nivel de Satanás y viene en la Biblia. Entonces te lo voy a compartir conforme a la palabra de Dios y vamos a desenmascarar la semana que entra, el del video de mañana, el espíritu de Astarot. No te lo pierdas porque te voy a dar toda la información también de cómo ir venciendo estos espíritus. Te voy a hablar del espíritu de destrucción, cómo opera a través de los narcisistas, el espíritu Espíritu Santo también, a través del Espíritu Santo, cómo puedes obtener dominio propio para el contacto cero, para no buscarle. Y te vas a ir dando cuenta realmente, si te interesan estos temas, que si tú vas haciendo poco a poco lo que la palabra dice, no lo que yo te estoy diciendo, lo que la palabra de Dios dice, Dios se va a ir revelando a tu vida y te va a empezar a dar discernimiento de espíritu, ¿sí? Te va a empezar a dar dominio propio en tu vida para que puedas ejercer el contacto cero y cambiar y transformar tu vida. Espero que te haya gustado este video. Si quieres que hable de algún tema, escríbeme por favor en la cajita de los comentarios. Ay, quiero mandar un saludo a Rita Torres, que me escribió, y la verdad que estoy muy agradecida con todos los mensajes que me mandan, pero quiero mandar un saludo muy especial a Guadalupe Torres, que de verdad yo siento un gran cariño por ella, porque sé que ella me apoya, que ella me estima por las palabras que me ha escrito. De verdad, Guadalupe, te mando muchas bendiciones, hermosa. Me da mucho gusto tenerte en la familia de Sanando el Corazón.
Y a todas las que quieran pertenecer al grupo de oración de Sanando el Corazón, también las invito a que me escriban. Nos reunimos todos los jueves y damos muchos detalles de cómo puedes librarte de este tipo de relaciones. Si necesitas coach porque no has podido procesar la situación que estás viviendo con el narcisista, con mucho gusto escríbeme a mi WhatsApp, que voy a dejar también en la cajita de los comentarios, y te voy a contestar y dar toda la información. Estoy haciendo un curso, este taller es un taller que empieza el día 12 de julio, ¿verdad? Estamos a 4, el día 12 de julio, que es miércoles, comenzamos ese día. Escríbeme si quieres información sobre el taller para poder sanar. Voy a hablar sobre temas bíblicos y cómo puedes utilizar las armas bíblicas, y también cómo puedes superar el trauma, las emociones y también la depresión después de la relación narcisista. Les envío muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.